Esta es la clase número 4 del curso sobre la gestión clínica. En esta clase vamos a ver las herramientas de la gestión clínica. Se han presentado algunos elementos que vamos a trabajar. eh, y pues, en primer lugar, yo quiero hacer una breve definición a qué le vamos a llamar las herramientas técnicas que se aplican para la implementación del modelo de gestión clínica. Como ustedes pueden observar en el texto que está allí, pues son una serie de herramientas, son diversas, eh, tienen diferente naturaleza, pero en conjunto lo que buscan es optimizar la calidad, la eficacia y la efectividad sobre una base también de la seguridad del paciente. Eso es lo que buscan desde sus diferentes enfoques, desde sus diferentes técnicas, todas apuntan a este objetivo. Eh, y claro, las herramientas no solamente van a ser implementadas en una unidad de gestión clínica, sino pueden extenderse a áreas completas o a todo el establecimiento en general. Y van a tener enfoques que van desde la planificación hasta la organización, así como también la evaluación y la mejora continua. Esto es lo que buscan estas herramientas. Así también estas herramientas pueden ser de tipo cuantitativo y puede ser de tipo cualitativo. Y van a estar, como ya lo estoy mencionando, a hacer un análisis, una evaluación, un seguimiento de los procesos, de los resultados y sobre todo, ahora que está bastante de boga, el tema de la experiencia de la atención del paciente. Este es un poco a lo que le vamos a entender las herramientas de la gestión clínica. Vamos a ver algunas que son las más relevantes, ¿no? He traído 6 herramientas. No significa que son únicamente estas 6, pero son como las más recomendables y las que fundamentará una implementación apropiada de la gestión clínica. Vamos a revisar en estas 2 horas, un poco menos, la gestión por procesos, la gestión de la calidad, la gestión de la información clínica, la gestión de los recursos humanos o talento humano, como ahora se los llama, la gestión económica y financiera y las herramientas orientadas hacia el paciente. Quiero hacer una aclaración. Estos temas son sumamente extensos. Espero no cansarlos con toda lo que he tratado de resumir a lo más que se puede, con el objetivo de que ustedes se queden con una idea intuitiva bastante clara de qué significan primero estas herramientas y y cuándo y en qué áreas geográficas de la estructura se las puede implementar. Si es que nos faltara tiempo, los complementamos las herramientas que nos falten, espero que no. En la próxima clase, que pues como ustedes saben, vamos a tratar el tema de las habilidades blandas y de las características de los gestores de la gestión clínica. Vamos a ir entonces revisando una por una estas herramientas. Comencemos por la gestión por procesos. Pero antes sí vale la pena hacer una breve definición de algunos elementos para que estemos en sintonía de las definiciones y de los términos que se van a expresar acá. En primer lugar, si hablamos de la gestión por procesos, primero debemos tener una claridad de qué es un proceso. Y he traído esta definición de la ISO que dice que el proceso es el conjunto de recursos, actividades que son relacionadas entre sí y que buscan transformar unas entradas en elementos de salida. Y claro, pues entonces estamos viendo que son un conjunto de actividades que van a estar utilizando unos recursos. Voy a utilizar un puntero. Y claro, este esquema que ustedes ven en el lado izquierdo es una representación gráfica de un proceso. Entonces, donde tenemos entradas que para el caso de la salud estamos hablando pueden ser 2 tipos de entradas. Por una parte son los pacientes que tienen necesidades o problemas de salud, pero también pueden ser otros procesos que requieren algunos productos para poder completar su proceso asistencial.
Una vez que estas entradas ingresan al proceso, aquí están las actividades, aquí en este cuadro amarillo están las actividades que pues se las implementan y estas actividades van a requerir unos recursos. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de talento humano especializado y no especializado, estamos hablando de dispositivos, equipos, mobiliarios, infraestructura, etcétera. Pero también tenemos algunos elementos de control que van a estar determinando la estandarización de las actividades que se realizan aquí en este recuadro amarillo. Una vez que se completan estas actividades, pues vamos a tener las salidas, que pues en el caso de los pacientes, son pacientes con problemas de salud o necesidades satisfechas, así como también otros procesos que han recibido los requerimientos o los productos o servicios que pues eran necesarios para complementar sus actividades o sus salidas. Y cada uno de estos procesos van a estar interconectados unos con otros y aquí está la imagen en el lado derecho de cómo más o menos se podría observar un conjunto de procesos interrelacionados. Aquí tenemos, por ejemplo, este proceso que se está conectando tanto con uno que se le podría llamar un proceso B, pero también con un proceso C. Y este proceso D, pues está recibiendo productos de otros procesos, y aquí tenemos incluso de que ya este se convertiría, por ejemplo, en un proceso de salida de todo una estructura organizacional, llámese este un establecimiento. Entonces, todo esto que está aquí graficado, la interconexión de los procesos, están aquí dentro de este recuadro amarillo. Esto un poco para eh, esquematizar a qué le vamos a denominar la gestión por procesos. Aquí es importante, otro concepto importante que es necesario que lo diferenciemos, la definición de gestión por procesos versus la gestión de procesos. A veces las personas los utilizan de manera indistinta, pero tienen una significación diferente. Entonces, la gestión por procesos es una suma es la forma de gestionar los procesos de una organización de manera integrada. Si nosotros podemos ver esto que es la gestión de estos procesos de manera integrada, a esto le vamos a llamar la gestión por procesos, ¿no? Es como vamos a, perdónenme, es que están dos personas por ingresar, ya. Entonces, la gestión por procesos es una forma de gestionar todos los procesos y que de tal manera que estos procesos puedan cumplir sus entradas y sus salidas y estos cómo se interconectan con otros procesos que están dentro de la organización. A esto le vamos a llamar la gestión por procesos. En cambio, la gestión de procesos es la disciplina, es el enfoque teórico de cómo es que se debe estandarizar un conjunto de actividades. Por lo tanto, tenemos este cuadrito que está en la parte inferior, donde podemos hacer la diferenciación de lo que significa la gestión por procesos y la gestión de procesos. Para nuestro caso, yo me voy a referir a la gestión por procesos. Porque, pues, hablar de la gestión de procesos implicará dar toda la teoría de por qué se estandariza, cuándo se estandariza y cuándo se hacen las diferentes modificaciones. Y claro, hablar de un proceso es hablar solo de un proceso, ¿no? Por lo tanto, el enfoque es fraccionado, ¿no? Y es la individualización de un proceso. En cambio, la gestión por procesos ya habla de todo el sistema. Y es un sistema que en primer lugar es horizontal e integrador, ¿no? Y va a generar una transformación organizativa. Esa es la diferencia de los términos gestión por procesos y la gestión de procesos. Nosotros nos vamos a referir a la gestión por procesos como herramienta de la gestión clínica. Si tienen alguna pregunta o de pronto no me hago entender alguna expresión, por favor, eh, me indican y podemos profundizar en algo. Vuelvo a repetir, esto es un resumen de toda una gran teoría que ahora intento que sea una sistematización para explicar una de las herramientas de la gestión clínica.
Ahora, cuando hablamos nosotros de la gestión por procesos, como ya lo miramos aquí en este cuadro, dice una transformación organizativa. Transformación organizativa. Y ustedes se acuerdan en una de las clases, creo que fue en la primera o en la segunda, ustedes les preguntaba, les consultaba que cómo están ustedes, lo visualizan a sus organizaciones en la estructura organizacional. Y ustedes decían, sí, es una organización vertical de tipo funcional. Así es que funcionamos tradicionalmente, históricamente, nuestros establecimientos de salud. Eh, el conjunto de especialidades médicas está aquí en este cuadrito, el conjunto de los profesionales de enfermería están en este otro cuadrito, y en este otro cuadrito están otras disciplinas. Tradicionalmente hay dificultades de interconexión entre estos grupos, ¿no? Muy pocos espacios existen para que interactúen y se integren en las actividades. Cuando se implementa la gestión por procesos, como ustedes pueden ver en este gráfico que está en el lado derecho, pierden estas flechitas en primer lugar, si ustedes se dan cuenta, porque ya los bloques de cada una de las disciplinas que realizan actividades concretas en el proceso asistencial se incorporan en un enfoque horizontal que está atravesando a todas las disciplinas. Y por eso, cuando se dice que se va a implementar la gestión por procesos, se va a producir una modificación de la estructura organizacional. Y eso es lo que les comentaba al inicio, lo que va a generar conflictos, resistencias en una organización de atención sanitaria. Y por eso el tema de hablar sobre la cultura organizacional. Cuando se va a implementar los procesos, es importante hacer también un trabajo de la cultura organizacional. Es importante también otros conceptos al hablar de la gestión por procesos, por ejemplo, el tema del mapeo de procesos. Cuando yo hablo de mapeo de procesos, como bien se está planteando aquí en esta palabrita, es un mapa, porque al interior de una organización no hay un proceso, sino hay un conjunto de procesos que están funcionando y estos deben ser identificados y documentados. Por eso se llama mapa. A veces, cuando se inicia la implementación de la gestión por procesos, es necesario ir identificándolos uno por uno. Y ya con el tiempo, conforme pasa eh, el proceso de implementación de esta metodología, pues nos damos cuenta que se ha quedado un conjunto de actividades sin ingresar en un proceso. Por eso es importante tener este mapeo identificados y documentados. Y claro, esto nos va a determinar, por ejemplo, los flujos de trabajo clínico y comprender de mejor manera todas las actividades, cómo estas actividades no están aisladas, sino están interconectadas. Pero además, este mapeo nos permite, cuando ya está funcionando y lo estamos monitoreando, poder identificar apropiadamente y oportunamente las ineficiencias y los errores, ¿no? Que son los motivos para la mejora continua. Esto es el mapeo de procesos y se expresa a través de los mapas de procesos. También tenemos que hablar del rediseño de procesos. Y aquí viene una expresión común que suelo utilizar, que nada está escrito en piedra, y mucho menos los procesos. El levantamiento, la documentación de un proceso, se lo hace una vez, pero no queda así para siempre. Este proceso estará actualizándose y estará rediseñándose de manera permanente. Un poco para la práctica se dice que cada año hay que hacer una revisión de los procesos para saber si es que ha habido alguna modificación que nos permita, en primer lugar, optimizarlos, o si es que estos no han sido suficientes, hay que eliminarlos y crear unos nuevos que tengan como objetivo la mejora de la eficiencia. Por ejemplo, la reducción de los tiempos de espera como ejemplos, ¿no? Estos son motivos por los cuales los tiempos de espera, los costos, la experiencia del paciente, estos son motivos por los cuales, entre otros motivos, nos motiva, nos impulsa a rediseñar el proceso. Nada está escrito en piedra. Todo
es mejorable, modificable de acuerdo a las necesidades. Y finalmente, otro concepto que es importante tenerlo en este momento, que cuando hablamos de procesos, estamos estandarizando, es decir, eh, estamos reduciendo la variabilidad que se producen durante la ejecución de las actividades. Y esto se expresa a través de algunos documentos. Hoy vamos a definir algunos de ellos. Por ejemplo, ¿a qué le vamos a llamar un protocolo? ¿A qué le llamamos una guía de práctica clínica? Que buscan la mejor evidencia, sobre todo lo que buscan cuando hablamos la estandarización, hablamos de uniformidad, de que de que todas las actividades de una intervención sean realizadas de la misma manera. Eso es la estandarización. Y esto, pues, lo que nos permite es estar identificando eh, alejamiento de una secuencia que ya está predeterminada, que es la estandarización. Ok, me gustaría que me manifiesten de alguna manera si es que estos conceptos hasta aquí los he logrado transmitir. Es importante porque lo que viene, si es que no lo entendieron aquí, de pronto se me vayan a perder luego. Me confirman, por favor, si puedo avanzar. Está entendido. Ya, muchas gracias, avancemos. Ahora sí, entonces yo voy a regresarme nuevamente y voy a tomar esta primera palabra, la palabra estandarización. Porque cuando hablamos de la implementación de procesos, el fundamento de los procesos es la estandarización, es la uniformidad de las actividades que se van a realizar al interior del proceso asistencial. Por lo tanto, voy a estancarme un poquito, voy a detenerme explicando la estandarización, el por qué se fundamenta la gestión por procesos en la estandarización. En primer lugar, en los últimos años ha habido presiones de diferentes lugares, ¿no? Desde los profesionales, desde las personas que hacen atención directa, desde los profesionales que hacen la gestión, desde la política, desde la economía, desde la cultura, desde la tecnología, desde la demografía, etcétera. Desde diferentes lugares hay presiones crecientes que buscan que haya una contención, primero, de los costos, porque pues como ustedes que trabajan, ¿quién más que ustedes que trabajan en servicios? Pues los recursos son siempre limitados y las necesidades son infinitas. En esta confrontación de recursos limitados y necesidades infinitas, no nos queda otra que contener los costos, hacer las mejores acciones para que pues obtener los mejores resultados con con menores recursos económicos. Pero además, no solamente la contención de costos, sino cada vez más la mejora de la calidad de la atención. Y estamos en un escenario donde los pacientes pues vienen muy bien informados. Por otra parte, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria de cualquier país, en cualquier sistema, cada vez busca defender los derechos de la atención sanitaria, ¿no? Para que pues, la intervención de salud sea realizada con el menor riesgo de daño, por ejemplo, y que se encuentre una satisfacción en los pacientes. Por este motivo, sobre todo, hay otros más. Una de las formas de responder a estas presiones, tanto de los costos como de la mejora de la calidad, es que se han generado toda esta serie de instrumentos. Y una de esas se sustenta en la normalización o estandarización del trabajo. Pero la estandarización y normalización no es la panacea. No es que para este escenario siempre la estandarización es la respuesta. ¿Cuándo se estandariza? Aquí algunos elementos, ¿no? Primero, es viable, es factible la estandarización cuando existe un bajo nivel de diferenciación y especialización. ¿Qué significa esto?
Como conocemos, los pacientes que ingresan a los diferentes establecimientos tienen diferentes niveles de complejidad de sus problemas de salud. Digamos que pues acuden a nuestra consulta, a nuestros servicios, pacientes, entre comillas, con problemas que no son complejos y que pueden ser repetibles o pueden ser comparables con otros pacientes y no necesitan mayor especialización y pueden ser manejados, por ejemplo, por ginecólogos, por pediatras, por clínicos, por cirujanos generales. A esto le llamamos un bajo nivel de diferenciación o especialización. En estas circunstancias es posible estandarizar. ¿Por qué? Si es que se tratara de un caso complejo, ¿no? Con polipatologías o patologías desconocidas o poco estudiadas, o que responden de una manera muy variable a los tratamientos, estamos fuera de la diferenciación, de la baja diferenciación y de la baja especialización. Y aquí la estandarización se convierte más bien en una camisa de fuerza. Para enfrentar estos casos ya no necesito estandarizar porque en primer lugar tendré que conformar un equipo interdisciplinario que vaya a generar una, una forma de atender, un plan de atención específico para ese paciente. Por ejemplo, un paciente que venga con un cáncer y con otras patologías. Por ejemplo, no sé, un paciente que tenga una patología complejísima y que van a hacerse un trasplante cardíaco, el cáncer, etcétera, esas cosas muy complejas. Allí yo ya no puedo estandarizar. Es muy complejo estandarizar porque posiblemente el problema de salud de ese paciente es único. Y si es que yo pretendo implementar una estandarización en ese paciente complejo, esta estandarización se convertirá en una camisa de fuerzas. ¿Cuándo también yo puedo estandarizar? Cuando hay, cuando hay un bajo nivel o reducido nivel de interacciones. ¿Qué significa bajo nivel de interacciones? Es decir, que las relaciones entre los involucrados de la atención, entre los diferentes profesionales que van a atender, no necesitan mucha interacción, mucha conversación, mucha reunión. Es el caso de los pacientes complejos, que ellos sí van a necesitar reunirnos varias veces para definir y hacer un análisis del caso, buscar bibliografía incluso para ver de qué se trata y cómo van a intervenir ese paciente. Cuando hay mucha interacción, no puedo intervenir, no puedo estandarizar. Pero pero cuando el nivel de interacción es bajo, por ejemplo, una patología que ya se conoce el tratamiento, que ya se conoce el pronóstico, que ya se conocen los apoyos diagnósticos, pues hay bajo nivel de interacción. Por lo tanto, aquí sí es viable la estandarización. También cuando existe la capacidad de procesar información. Entonces, claro, si es que el caso no es tan complejo, pues se acumula información de diagnóstico, ya tengo información preelaborada de los posibles efectos secundarios de un fármaco, ya existe mucha evidencia sobre cuáles son las causas, yo ya tengo información y por lo tanto no tengo mucho que procesar. En ese caso yo sí puedo implementar la estandarización, pero en aquellos casos complejos, donde incluso habrá que hacer hasta investigación clínica, ya no puedo estandarizar. Mi capacidad de procesar la información se ve reducida. ¿Cuándo más yo puedo estandarizar? Cuando existen actividades uniformes. Claro, cuando estoy uniformes y repetitivas, ¿no? Ya se sabe qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, una apendicectomía. Cada uno de los pasos que se hace en la parte de anestesia, en la parte de instrumentación, en la parte del acto quirúrgico, etcétera. Ya se conocen todos los pasos. Por lo tanto, yo puedo estandarizar. Pero si se trata de un caso complejo y de pronto incluso tengo que pedir nuevos instrumentos, estudiar la vía de acceso para el lugar donde se va a hacer el acto, pues no puedo, ya no es uniforme, ya no es repetitivo, sale de lo repetitivo y por lo tanto yo ya no puedo estandarizar. ¿Cuándo también yo puedo estandarizar?
cuando se puede predeterminar el trabajo y yo puedo planificarlo. Si ya sabemos que tenemos 5 apendicectomías, que tengo toda la información disponible, que son actos repetitivos y que son uniformes, yo los puedo planificar. Y sé que van a durar cada uno, qué sé yo, 30, 45 minutos y que entre cada uno de estos yo preparo el quirófano, le puedo hacer una limpieza, y un acto de desinfección, cambio de equipos, etcétera. Yo puedo planificarlo. Cuando puedo planificar y puedo predeterminar el trabajo, yo puedo estandarizar. Entonces, en estos casos, se puede estandarizar y, por lo tanto, implementar el enfoque, la herramienta de la gestión por procesos. Cuando todo lo que sale fuera de esto, yo ya no puedo implementar la estandarización. Y esto sucede sobre todo en los establecimientos de tercer nivel. Y cuando había o cuando todavía se planteaba los establecimientos de cuarto nivel, donde se hace investigación clínica. Allí todo es un traje a la medida. Tengo que crear todas las intervenciones para un paciente concreto, incluso crear dispositivos, crear medicamentos, investigar procedimientos, etcétera. Esto es la base del por qué y cuándo se estandariza a través del proceso. Por lo tanto, estandarizar un proceso de trabajo es elaborar, aplicar y mejorar los criterios y consensos, ¿no? Eso es importante, ¿no? En esto, cuando yo estandarizo, es un consenso de las personas que van a realizar el trabajo y se dice, así es como vamos a hacer repetitivo nuestras actividades y que van a direccionar el modo, la forma de realizar un procedimiento determinado. Y aquí tenemos una imagen donde está un grupo de personas que van a estar poniéndose de acuerdo para definir exactamente las actividades, el tipo de actividades y la secuencia de actividades que van a ser estandarizadas. Cuando yo estandarizo y cuando ya genero el proceso, pues esto me va a permitir en última instancia que los miembros del equipo que van a formar parte del proceso entiendan primero el proceso, lo comprendan, eh, se conviertan en responsables de sus actividades y no solamente de sus actividades, sino también sean responsables de los recursos que van a utilizar en el proceso de atención. Y pues esto lo que les va a generar es que cuenten con una información valiosa para planificar, para organizar y para gestionar tanto recursos como el proceso de atención. También el proceso va a permitir que podamos implementar una muy buena relación que esté basado sobre las buenas prácticas. Y buenas prácticas en todos los sentidos. Buenas prácticas de medicamentos, buenas prácticas eh, de prevención de infecciones, buenas prácticas de recolección y análisis de información. Y con esta información, pues se puede anticipar a problemas que se podrían presentar y además yo puedo tener una muy buena trazabilidad de cómo se va desarrollando el proceso. Entonces, como ustedes comprenderán, la estandarización como herramienta definitivamente transforma a la organización. Como ustedes dijeron, comentaron en una de las reuniones anteriores, pues en algunos establecimientos dicen que ya están con procesos, pero en realidad solamente fue el levantamiento de un documento, pero no ha habido la implementación verdadera del proceso porque va a necesitar que haya una transformación, no solamente de la estructura, sino también del cómo vamos a entender nosotros que trabajamos atendiendo a los pacientes, cómo vamos a entender las acciones, las actividades que vamos a realizar, cómo me comprometo yo a gestionar mis propios recursos que voy a utilizar y cómo voy a estar evaluando permanentemente la mejora continua y anticiparme a los errores. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Como es bastante lo que hay que hablar, por eso no voy mucho a preguntarles, sino que quiero avanzar. Pero si fuera pertinente, ustedes quieren comentar, preguntar, a mí sí me gustaría, por ejemplo, conocer los casos específicos de sus establecimientos y utilizarlos como una fuente para análisis en cuestiones, por ejemplo, de cómo implementar un proceso. En este breve resumen, ¿no? Ok, entonces estamos en el enfoque de la estandarización, ¿no? Que es la base de la gestión por procesos. En última instancia, cuando se levantan los procesos o cuando se implementan los procesos, en última instancia, lo tangible, eh, lo observable, aparte de las actividades que realizan cada uno de los profesionales, es un documento, tiene que estar escrito un documento. Y cada uno de estos documentos van a ser de diferente naturaleza. Yo voy a plantearles dos enfoques. El primer enfoque, que está relacionado con el enfoque de la gestión. En el enfoque de la gestión, pues se levanta y se describe los procesos de las actividades, digamos, entre comillas, administrativas. Es decir, de las actividades que se tiene que realizar para la atención, para que den el ambiente con los insumos, con los recursos, con la planificación apropiada para que se pueda hacer la atención. Y claro, esta gestión es un conjunto de actividades que no solamente va a estar determinado o desarrollado por unas personas, sino por un conjunto de personas. Y que al final de estas actividades se va a obtener un resultado. Este es un elemento clave de la gestión de la calidad, ¿no? Porque sobre este enfoque es que a, se va a hacer las mejoras, los rediseños y se van a evaluar los resultados. Este es el enfoque de la gestión. Y claro, en este enfoque de la gestión están los procesos, los procedimientos, los instructivos, los formatos, que ya los vamos a ver rápidamente, ¿no? El otro enfoque, en cambio, está muy relacionado, en cambio, con la atención directa al paciente. Y aquí, pues, esta estandarización tiene que estar sustentada sobre la mejor evidencia científica de cómo es la mejor forma de dar la atención al paciente, el cuidado directo al paciente, y cómo esta mejor evidencia puede ser adaptada a nuestro contexto local, a nuestro establecimiento. Porque muchas veces una recomendación de la evidencia puede servir en un contexto, pero en otros contextos tiene dificultades para ser implementada. Por lo tanto, tiene que haber adaptaciones, ¿no? Entonces, comencemos con el primero, el enfoque de la gestión. En este enfoque de la gestión, pues se va a hacer una, una revisión, sobre todo que es sistemática, ¿no? De todos los procesos que se organizan y cómo estos se interactúan entre ellos, en primer lugar. En segundo lugar, entender que esta interacción de los diferentes procesos, en última instancia, deben funcionar de tal manera que en primer lugar, estén coordinados, en primer lugar, y luego estén predeterminados para que en algún momento que sea necesario mejorar de manera oportuna la efectividad y la satisfacción de los clientes o de los pacientes. Em, y claro, al interior de cada proceso, ¿no? Eh, van a estar las actividades y estas actividades pues van a estar de una manera ordenadas, de manera secuencial y es el resultado de un consenso de del grupo de personas que realizan las actividades. Eh, este es el enfoque de la gestión, ¿no? Y aquí podemos observar de manera esquemática, al interior del proceso, esta flecha azul contiene a estas líneas verticales y cada una de estas líneas verticales
son las actividades que van a hacer que el insumo, que es la entrada del paciente, sea transformado en un producto, que es un paciente satisfecho. Cada uno de los miembros del equipo, por ejemplo, esta persona, que puede ser un médico, una enfermera, un rehabilitador, qué sé yo, cualquiera de los miembros del equipo, va a realizar este conjunto de actividades que están en rojo, este otro verde y este otro en amarillo. Entonces, cada uno tiene ya predeterminado y conoce exactamente sus actividades. Y esto nos permite saber de que se van a realizar dos, cuatro, cinco actividades y no seis, y no cuatro, o cuatro y medio, porque cuando hay una variación de alguna de estas actividades, pues lo que va a suceder son incrementar el riesgo de errores. Y cuando hablamos de asistencia sanitaria, una actividad mal realizada por acción o por omisión, pues ya es un error y esto puede estar determinando la vida o muerte de un paciente, así de sencillo. Por lo tanto, siempre en los procesos suele haber una persona que está como liderando y que su función es estar monitoreando, es estar facilitando que estas actividades se realicen y estén siempre pendientes de la mejora continua. Este es el enfoque de la gestión, ¿no? Estos procesos son documentados en unos formatos y son graficados, ¿no? Deben estar graficados de tal manera de que cada persona pueda identificarse en este mapa, en este gráfico, dónde están ubicadas sus actividades y se puedan identificar de manera rápida y fácil. Y ese es lo más práctico, que cuando se levantó apropiadamente un proceso, a cualquier persona, sea un médico o sea un auxiliar, se le pregunte, mire el proceso, ¿dónde están sus actividades? Y estas personas de manera rápida puedan decir, aquí están mis actividades, vean. Eso, es esta y esta. Estas son mis actividades. Y mis productos son estos. Entonces, la persona del equipo que forma parte de ese proceso está totalmente incluida, incrustada dentro del proceso y ya se puede decir que forma parte del equipo. Y así de todas las personas que forman parte del equipo. Los procesos se clasifican en tres grandes familias. En primer lugar, tenemos los procesos de dirección, estratégicos o de gobierno. Y estos procesos lo que hacen es proporcionar directrices, lineamientos a los procesos claves que están acá abajo. Estos procesos claves también se llaman misionales o agregadores de valor. Y estos son los que dan la razón de ser de la organización. Entonces, si es que yo digo es un establecimiento materno-infantil, pues estos procesos estarán orientados a eso mismo. Si es que es un establecimiento de primer nivel, donde realizamos acciones de prevención y de promoción, pues son esas las actividades las que deberían estar mostrándose en estos procesos. Y también tenemos los procesos de soporte o habilitantes. Esta tercera familia, en cambio, dan apoyo tanto a los de dirección como a los misionales. Bueno, vamos bien con el tiempo. Este es un gráfico que se llama el mapa de procesos, ¿no? Es un esquema y hay muchas formas de graficar un mapa de procesos. Hay muchas formas. Yo conozco al menos unas 5 formas, pero como en este yo participé, entonces lo conozco bastante bien y me gusta siempre traerlo como didáctica, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Había un esquema al inicio de cómo se representa un proceso. Teníamos aquí un cuadrito que era de color amarillo. Entonces, aquí dentro de este color amarillo están los procesos que se denominan agregadores de valor, misionales o procesos clave, ¿no? Aquí dentro de este recuadro amarillo, que no está aquí, pero es por la imagen que vimos al inicio, se subclasifican estos procesos agregadores de valor. Hay unos que son los más relevantes y son relevantes porque generan productos finales, ¿no? Eh, y al generar los productos finales, por ejemplo, en un hospital son los egresos hospitalarios y la atención médica. Esos son los productos finales. Todo lo que produzca eso, pues son misionales y son importantes, y por importantes se llaman procesos sustantivos.
Para un hospital esto es la consulta externa, la hospitalización, a veces el hospital del día también genera egresos y la emergencia. Los demás se llaman, son apoyos, ¿no? Apoyos de estos sustantivos. Y aquí están, por ejemplo, los terapéuticos, que pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, el acto quirúrgico, donde se realizan procedimientos quirúrgicos, pero también la rehabilitación, y también tenemos los de diagnóstico, ¿no? Los laboratorios, los diferentes laboratorios. Entonces, aquí pues están estos que son de apoyo a los sustantivos. Pero en general, todos estos lo que están haciendo es agregando valor y generando el producto final, que es la razón de ser de, por ejemplo, un hospital. Aquí están los procesos sustantivos y de apoyo. A estos se están siendo, a estos se están siendo interactuados por los procesos gobernantes, ¿no? Y aquí están los procesos de dirección y sobre todo los estratégicos y de planeación, ¿no? Están acá. Y acá abajo están los procesos de apoyo, que son o habilitantes, como aquí se los puede clasificar en asesoría y de apoyo. Hay otros que en otros esquemas no les denominan, tienen otras denominaciones, pero no voy a entrar mucho en detalle, sino como un esquema, ¿no? Entonces, de esta manera, los procesos, y por eso es gestión por procesos, porque cuando yo no voy a hablar de un proceso, sino de todo, la interacción de todos los procesos que de manera sistemática van a transformar a un usuario, un paciente que tiene una necesidad, en un usuario, un paciente que ha solucionado su necesidad y está satisfecho. Este es el esquema general de cómo se visualiza a los procesos. Y pues estos procesos, pues se los tienen que aterrizar en documentos, ¿no? Pues en primer lugar, tenemos aquí, ustedes ven, eh, un macro proceso que es la sumatoria de procesos. Aquí, cada cuadrito, este es un proceso y la sumatoria de varios procesos me da un macro proceso, pero al interior del proceso yo tengo la descripción, el documento que me va a permitir objetivar el proceso es la descripción del proceso, ¿no? Luego, al interior de un proceso, yo puedo tener subprocesos. Por ejemplo, si yo digo, este es el proceso de la consulta externa, al interior yo puedo tener tres subprocesos: la preconsulta, la consulta y la posconsulta. Podrían ser clasificados de esa manera. Y al interior de cada uno de estos subprocesos, pues en algunos casos pueden ser subprocesos, pero en otros casos puede ser que no haya subprocesos y sea solo el proceso. Sea tanto en el proceso como en el subproceso, al interior de los dos encuentro yo los procedimientos. Y el procedimiento es la descripción de las actividades que tiene el proceso, que puede ser descriptivo como un listado de actividades o puede ser gráfico como un diagrama de flujo. Al interior de un procedimiento, en cambio, están las actividades. Y yo una actividad la puedo describir a través de los instructivos. Y finalmente, al interior de una actividad están las tareas. Y aquí ya se encuentran prácticamente lo que se denominan los formatos. A esto es lo que se denomina la jerarquía documental. De esta manera yo hago tangible eh, a la gestión por procesos. Y el conjunto de todos estos documentos se denomina el manual de procesos. Estarán organizados por códigos, como quiera que se las quiera plantear, en una carpeta, en varias carpetas, puede ser físico, puede ser digital, como quieran, y están aquí cada uno de ellos descritos. Y este es el manual. Ok, solamente para indicar de que así es como estamos trabajando ahora, de manera vertical y funcional, pues si la propuesta es horizontal, ¿no? Esta es la herramienta de la gestión clínica, una de las herramientas que es la gestión por procesos.
y hemos visto la gestión por procesos que se orienta específicamente o solamente en este momento a la parte de la gestión. Ahora vamos a ver al componente de la atención directa al paciente, que es la, digamos, la atención clínica. Claro, esto cada vez ha venido mucho más en auge, ¿no? El tema de la documentación, eh, de la estandarización, de la atención directa al paciente. Ya no estoy hablando mucho de la gestión, que acabé de describirlo, ahora estoy hablando de la atención directa al paciente. Y de la misma manera, pues ha habido muchas necesidades para entrar en esta lógica. Una de estas necesidades es la gran variabilidad de la práctica clínica. Y claro, pues un ejemplo bien claro es cuando existen varios médicos que van a tratar a la misma patología y cada uno de ellos quiere dar un medicamento diferente, con un esquema diferente. Eso es una variabilidad, ¿no? Y entonces, frente a esta variabilidad, pues se está desarrollando estas herramientas que ahora las vamos a desarrollar. Otro de los elementos importantes, aparte de la variabilidad, es la seguridad del paciente. Y claro, siempre que hablo de la seguridad del paciente siempre digo, recuerdo que la cuarta causa de morbimortalidad en los países desarrollados que han hecho investigaciones es el error asistencial. Y en esos países, pues ya ellos es un factor importantísimo a ser tomado en cuenta para desarrollar una estandarización de la atención directa al paciente. Y finalmente, pues para enfrentar sobre todo estos dos, existen otros motivos también, ¿no? Pero aquí vamos a tomar solamente la gran variabilidad de la atención y la seguridad del paciente como motivos más importantes o relevantes de por qué estandarizar la atención directa al paciente. Y claro, aquí ya vienen unos enfoques complementarios y que estos se aterrizan también en documentos. El primer documento que debe ser considerado a la hora de la estandarización de la atención directa al paciente es la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica, como sabemos, pues son recomendaciones de expertos. Se reúnen los expertos en algún lugar y tratan una patología, un problema de salud, y sobre esa y sobre la mejor evidencia que ellos han investigado, hacen recomendaciones, ¿no? Y estas recomendaciones, vuelvo a repetir, son solo recomendaciones para que las personas que van a atender, pues las consideren de diferentes maneras para que puedan tomar sus decisiones en la atención de sus pacientes. Esta es una forma de estandarizar, ¿no? Otra forma de estandarizar son los protocolos. Y los protocolos, entonces, estos en cambio se refieren igualmente a secuencia de actividades. Parecería que fueran o procedimientos o procesos. En realidad es el mismo enfoque porque es una estandarización. La diferencia es que en el componente de procesos y procedimientos estamos estandarizando las partes administrativas de gestión y de organización, mientras que acá estamos estandarizando la atención directa al paciente. Eh, Esto es como, digamos que es lo parecido, pero los protocolos, por su parte, lo que hacen es, en primer lugar, buscar también un consenso de las partes involucradas para llegar a este acuerdo de la secuencia de actividades y tipo de actividades. Pero tiene que basarse sobre una problemática de la atención directa, de una problemática general o de una parte de la problemática. Digamos que todo está bien en la atención, pero un componente específico, digamos, tenemos un problema en el momento de intubar a un paciente que tiene cierta condición. Ese es el problema concreto
Y sobre ese problema concreto hay que realizar, digamos, el protocolo o la estandarización o la respuesta estandarizada a un problema que se ha presentado en el servicio. Para esto, frente a este problema, los especialistas se reunirán o los involucrados, ¿no? Porque no solamente pueden ser médicos, sino también dentro de la problemática puede ser que esté involucrado personal de enfermería, de rehabilitadores, nutricionistas o cualquier otra disciplina. Se reúnen, analizan el problema y plantean una estandarización y se ponen de acuerdo en cómo atender esa problemática. Una vez que se pusieron de acuerdo, pero claro, aquí hay un detalle que es sobre la base de la mejor evidencia, ¿no? Y sobre esos acuerdos, el protocolo tiene y adquiere un carácter normativo, se convierte en una norma. Y esa es como un poco la diferencia con el proceso, porque el proceso, digamos que es un poco más flexible, se puede modificar. eh, eh, sí, la palabra es más flexible, el protocolo es más rígido, es normativo. Y para hacer adecuaciones y cambios se necesitan más actividades. Y estas actividades van a estar sustentadas en la búsqueda de la mejor evidencia. Tienen que hacer las búsquedas documentales, ver los niveles de evidencia, hacer las discusiones y dentro de las discusiones, pues entre personas que son especialistas en esta temática, pues harán sus discrepancias y esto llevará un tiempo, ¿no? Y mientras dura esto, el protocolo sigue siendo prácticamente una norma, algo mandatorio, ¿no? Y esa es la diferencia con los procedimientos. Estos son los protocolos. Ahora vamos a ver otros instrumentos que son los, eh, las vías o trayectorias clínicas. Son instrumentos de estandarización. Son instrumentos de estandarización que tienen algunos elementos complementarios al protocolo. En primer lugar, tienen un enfoque como de un plan y son planes multidisciplinarios para atender ciertos problemas de salud. Ahí ustedes ven en el lado derecho. Eh, y claro, no solamente tienen la secuencia de actividades, sino tienen otros elementos adicionales, como por ejemplo, se pueden incluir una especie de esquema de tratamientos, esquemas de monitoreo y algunos elementos para estar mirando cuál va a ser el resultado de la intervención. Es más complementario, tiene algunos elementos adicionales. Y claro, en algunos establecimientos de salud prefieren las guías o trayectorias clínicas a los protocolos. Veamos algo más de las vías clínicas. Dicen que pues tienen como objetivo eh, mejorar las capacidades funcionales de la unidad de atención, alcanzan mayor seguridad en la práctica clínica, mejoran la coordinación entre profesionales de la salud y optimizan los recursos. Pero ustedes pueden ver algunos de los elementos que son complementarios y que los protocolos a veces no lo tienen, como por ejemplo el sistema de seguimiento de evaluación, algunos marcos regulatorios, algunas aplicaciones, en este caso porque es una guía de hipertensión, pues tienen algunos marcos regulatorios de los entes colegiados que dan recomendaciones sobre cómo manejar la hipertensión. Y algunas otras directrices de otras entidades, por ejemplo, ahí está de OMS, OPS, etcétera, ¿no? Finalmente, la guía de práctica clínica es una herramienta que sirve como medio también para definir protocolos o a la inversa, ¿no? Em, y nos va a permitir a través de estos evaluar riesgos, estratificar cuidados según el nivel de riesgo. Todo va a depender del tipo de patología y también del establecimiento,
porque no es lo mismo una guía de primer nivel que la de segundo o la de tercero. A veces hay guías que abarcan los tres niveles, que dan como una idea de cuándo y cómo hacer la continuidad de la atención con temas de referencia y contrarreferencia. Hay otras herramientas que se pueden utilizar como, como esta imagen, que son los mapas de atención, que son esquemas gráficos que nos permiten tener una idea de cómo es que se va a realizar la atención. También tenemos los planes de atención que se utilizan sobre todo en enfermería. Yo les he visto más visibles, donde, por ejemplo, se van a planificar actividades que deben ser cumplidas en algún punto del proceso de atención. Aquí quiero hacer una pausa, a ver, veamos. Sí, voy a hacer una pausa aquí en el sentido, sí que me gustaría escucharles en sus establecimientos, cómo está desarrollado los procesos y las guías, los planes, cómo lo ven a sus establecimientos. ¿Estarán muy desarrollados, poco desarrollados o nada desarrollados? ¿Y qué opinan ustedes de la viabilidad de la implementación de este sistema de estandarización? Eh, Fabiola, ¿nos puede compartir cómo está en su establecimiento? ¿Qué opina usted? Si está por allí, Fabiola, ¿no está? Maidita, ¿nos puede comentar cómo está en su establecimiento? Buenas noches. Bueno, en mi establecimiento todavía es muy incipiente y creo que con mucha pena debo decir que quizá fracasemos porque lo que se ha hecho es contratar una empresa externa, pero para que levante los documentos, ¿no? Entonces, como ya lo indica usted, si es que no se llega a acuerdos, no se socializa, pues lamentablemente quedará ahí bien guardadito en una carpeta. En realidad no hay, o sea, hay unos pocos documentos, pero que cada quien ha trabajado por su lado. Entonces, guías, la verdad, yo no he visto. Lo que he visto es por parte de enfermería que se han levantado lo que generalmente enfermería indica los protocolos, ¿no? Los protocolos, hay que levantar los protocolos. Entonces, cada jefa que llega se dedica a levantar los protocolos, pero de las otras instancias en realidad no hay. Todavía, o bueno, de lo poco que hay, porque hay pocas cosas, ¿no? Que cada uno hace esfuerzos por su lado. Eso en general. Ya, muchas gracias. María Alexandra, ¿nos puede comentar cómo está en su establecimiento? ¿Será viable implementar, si es que, o ya lo tienen, cómo están funcionando ustedes? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. actualmente, o sea, prácticamente se podría decir que estamos en fase inicial, porque nuevamente estamos levantando lo que son protocolos en base a visión de procesos, más no por procesos, como se nos indica. Y claro, lo que sí se ha hecho es que cada una de las unidades empieza a levantar toda esta información con las personas que participan en cada uno de los procesos, ya que son los que tienen el conocimiento de cómo se realiza cada paso. Eh, Escuchaba a la compañera Mayra que eh, el levantamiento de la información lo realizó una empresa externa. Y claro, ahí también se puede ver que eso representa un pequeño problema, bueno, no tan pequeño, un problema, ya que externos no saben o no conocen cómo se maneja cada uno de los procesos en diversas unidades que pueden tener los establecimientos de salud. Eso por una parte. Y bueno, como le digo, nosotros todavía estamos recién en la fase inicial, porque ahora comprendiendo de mejor manera qué es un protocolo, qué es un formato,
Entonces sí nos toca nuevamente hacer un levantamiento adecuado de toda la información y actualizarlo de acuerdo a las pautas que han ido cambiando por el avance de la tecnología en todo lo concerniente a la atención médica. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, María Alexandra. Mónica, ¿cómo está en su establecimiento? ¿Qué le parece? ¿Se habrá logrado implementar este sistema, esta herramienta de la gestión clínica o, o parcialmente o todavía están incipientes? ¿Cómo están? Mónica, ¿está por allí? Xiomara, ¿nos puede participar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en nuestra unidad médica estamos, claro, como iniciamos el año, estamos levantando una serie de protocolos, pero estos protocolos han sido como sugerencia por parte del auditor médico, porque se encuentran, por ejemplo, muchos errores en las historias clínicas, el uso de abreviaturas no permitidas, el uso de CIE-10 incorrectos, entonces hemos implementado protocolos. Sin embargo, al poner obviamente atención y definir mejor las cosas de manera mucho más clara, gracias obviamente al curso, yo considero que estamos todavía en pañales. Nos falta enterito por solo definir y diferenciar lo que sirve cada cosa para poder obviamente que lo. Muchas gracias, Xiomara. Teresita, tal vez nos quieres compartir cómo está en tu hospital. La verdad es que por más de que nosotros tenemos varios años de trayectoria, tampoco hemos podido establecer una gestión por procesos. Tal vez de procesos, pero muy segmentada, muy fragmentada. Y claro, nosotros tenemos un fenómeno que es súper, súper frecuente, que es este tema de la variabilidad. Como tú decías, probablemente quizá por la especialización de los procesos que se hacen, pero es muy amplia, o sea, a tal punto de que tranquilamente en el mismo servicio tú puedes ver un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, con tratamientos diversos. Entonces, ni siquiera hay un tema de adoptar, porque en realidad realizar para nosotros ha sido como un camino cuesta arriba y la mayoría ha decidido adoptar protocolos, guías clínicas que ya están establecidas, tanto dentro como fuera del país. Por ejemplo, los médicos oncólogos utilizan las guías americanas, me parece que son, si es que no me equivoco. Entonces, todos nos hemos adaptado a esto y, por ejemplo, nosotros como patólogos también utilizamos los protocolos de diagnóstico americanos, los cirujanos también las técnicas quirúrgicas del Colegio Americano y así sucesivamente. Entonces, igual, nosotros también estamos tratando de hacer una gestión coherente, pero no lo hemos logrado tampoco. Muchas gracias. Pues sí, ese es uno de los temas importantísimos. Yo creo que voy a volver a la clase uno y posiblemente es el involucramiento, el nivel de involucramiento de las personas que están participando en los procesos asistenciales y determinar cuáles van a ser las mejores herramientas de trabajo. Yo lo veo así como cuando llega un carpintero a hacer una obra y lleva su maleta de herramientas. De la misma manera, el trabajador de la salud, el profesional sanitario, debe tener su caja de herramientas y dentro de estas deben estar todas estos documentos, estas herramientas que nos sirven para poder
reducir la variabilidad, para reducir el riesgo de error, para utilizar más apropiadamente los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y claro, esta es la primera herramienta, eh, la gestión por procesos. Cuando hablamos de gestión clínica, uno de las, por no decir la más relevante, es precisamente la gestión clínica, que nos va a permitir monitorear, hacer la trazabilidad de cada una de las actividades que se realizan en un proceso asistencial y estar permanentemente mejorándolo, tomando en cuenta de que estas herramientas solo pueden ser utilizables en las circunstancias que acabé de describir. Cuando yo tengo información, cuando hay poca interacción entre personas, cuando los casos no son tan complejos, etcétera, etcétera. Cuando yo ya estoy con casos complejos, como por ejemplo en el Carlos Andrade Marín, habrá unos casos sumamente complejos, la estandarización a veces se convierte en camisa de fuerza. Y allí yo tengo que utilizar otras herramientas de la gestión clínica, como por ejemplo los equipos interdisciplinarios, donde pues elaboran, fabrican una intervención, una forma de atender a ese paciente que es único y es diferente e irrepetible. Entonces, hasta allí la primera herramienta es la herramienta de la gestión por procesos. La segunda herramienta es la gestión de la calidad. Voy a intentar ir un poco más rápido para por lo menos ver la que más puedo. Vuelvo a anticipar, si nos faltan, son 6, si es que las que nos falten, seguimos en la clase, en la siguiente, en la quinta, en la última. Vamos a definir lo que es la gestión de la calidad. La gestión de la calidad es una herramienta, todo esto desde el enfoque de la gestión clínica, ¿no? Y lo que busca es mejorar la atención en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y claro, para implementar o para decir que vamos a utilizar esta herramienta, va a ser necesaria como requisito imprescindible para implementar la gestión de la calidad, implementar todo un sistema. Es un sistema, la gestión de la calidad es un sistema, ya vamos a ver los componentes del sistema. Y además requiere como un insumo la implementación de la herramienta de la gestión por procesos. Entonces, a veces un poco me llama la atención cómo en algunos hospitales o en algunos establecimientos quieren hacer gestión de la calidad, pero no tienen desarrollado los procesos, la estandarización o cualquier otra herramienta que un poco ayude a la organización de la atención. Porque la gestión de la calidad lo que hace es una serie de componentes que van a buscar de que los procesos se cumplan como tienen que cumplirse, ¿no? Y para esto yo voy a necesitar todo un sistema, una plataforma de componentes que me van a viabilizar a que los procesos se cumplan. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de la calidad? Primero, establecer y mantener este sistema y que este es un sistema de gestión estandarizado, ¿no? Por lo tanto, definir los estándares es como otro prerequisito. Y un estándar es el proceso, ¿no? Porque estamos haciendo un consenso de cómo vamos a hacer la secuencia de actividades y por lo tanto ya es una estandarización. Por lo tanto, el proceso es un estándar, ¿no? Y claro, si yo no tengo el estándar, ¿cómo voy a mejorar la calidad? Aparte de otros estándares que son más específicos, voy a poner el ejemplo que siempre me acuerdo. ¿Cuál es el número de personal de enfermería para un número determinado de pacientes? Y entonces yo he visto muchas discusiones muy complejas donde se confrontan que según no sé quién son tantos pacientes por enfermero o tantos o menos o más, etcétera, ¿no? Entonces hay un desacuerdo. Pero para hacer gestión de la calidad yo necesito tener un estándar. En segundo lugar, la gestión de la calidad es una herramienta que me va a permitir mejorar la seguridad, la eficacia y la eficiencia. Estos son parámetros, son variables de la calidad de la atención. Y pueden haber otros más, ¿no?
cuando alguna vez estudié esto, logramos determinar 9 parámetros de la calidad. Aquí estamos solo mirando 3: la seguridad, la eficacia, la eficiencia. Otros más, por ejemplo, es la continuidad de la atención, la oportunidad de la atención, la disponibilidad de recursos, etcétera, ¿no? Hay una serie de parámetros, pero para nuestro caso, en este momento, vamos a tomar como prioritario a 3 parámetros: seguridad, eficacia y eficiencia, como parámetros que determinan el nivel de calidad de la atención, sobre la base de un estándar, ¿no? Y con todo esto, lo que se busca es la satisfacción del usuario. Y finalmente, como resultados muy objetivos, es la optimización de recursos con la reducción del desperdicio, eh, pero además de la calidad y la satisfacción del paciente, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se implementa la gestión de la calidad? Un poco en la lámina anterior lo que hicimos es la definición, ¿no? Cómo es la gestión de esta herramienta, pero ahora, ¿cómo se la implementa? En primer lugar, cuando yo les decía que para utilizar la gestión de la calidad como una herramienta para la gestión clínica, en primer lugar necesitamos una plataforma, un sistema. Y esta plataforma, este sistema, tienen los principales componentes. En primer lugar, debe haber un plan de calidad. Es un plan de calidad. Y este plan de calidad forma parte de un plan estratégico del hospital. Es un componente. El principal es el plan estratégico del hospital o del establecimiento. Al interior de este plan, un componente es el plan de calidad. Y este plan de calidad debe estar estructurado por políticas, ¿no? Pero aparte de políticas, planes, programas, metas, objetivos. De esa manera tiene que estar estructurado este plan de calidad. Cada uno de los componentes del plan debe ser medible, ¿no? Debe ser para saber si es que las acciones que vamos a realizar tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Y esto se mide a través de los indicadores. Eh, Aquí están indicadores de calidad, pero también hay otros indicadores. Quizás alcancemos a ver la herramienta 3, que es la gestión de la información. Necesitamos los indicadores, ¿no? Y necesitamos involucrarnos en esto porque es la única forma de medir las acciones. Y no solamente medir, sino medir para darle un seguimiento y para controlar. Y controlar significa cómo, si es que estoy siguiendo el plan preestablecido o me estoy alejando, ¿no? Y también esta información me permite hacer correcciones al plan y adoptar las medidas correctivas y preventivas de manera oportuna. ¿Cómo también yo implemento esta herramienta? Involucrando a los pacientes, ¿no? O sea, tienen que formar parte del proceso de atención, sobre todo ahora con toda la atención enfocada al paciente. Y claro, sus pronunciamientos deben también aportar a la toma de decisiones. Esto se logra a través de, de implementar, de desarrollar todas unas herramientas de comunicación, ¿no? Una comunicación de parte de todos los miembros del establecimiento. El otro día que estuve en el hospital del adulto mayor, mientras esperaba la atención de mi paciente, eh, me llamó la atención que pasaban varias personas en la sala de espera y todos saludaban. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pasaban, ¿no? Auxiliares, enfermeros, médicos y saludaban. Eso me llamó la atención y eso es parte de la comunicación. También es importante desarrollar para el involucramiento de los pacientes la escucha activa, la escucha bajo diferentes mecanismos y escenarios a los pacientes, poder captar y entender las preocupaciones de ellos, para que sobre la base de esos poder desarrollar una serie de mejoras a través de la retroalimentación, ¿no? Entonces, los beneficios de la calidad, de la gestión de la calidad como herramienta, pues se va a traducir en la mejora de la atención, en mejorar el uso de los recursos,
de todos los recursos en general, no solamente los financieros, y pues con esto mejorar la imagen de nuestro establecimiento, porque va a tener una mejor reputación, porque allí sí se atiende de buena calidad, saben saludar, nos escuchan y pues lo que nos hacen nos pues da resultado. Eso en términos generales podríamos decir que la gestión de la calidad como herramienta. Ahora bien, vamos a ir viendo uno por uno de estos componentes de la gestión de la calidad. El primero es esta plataforma de componentes que es el sistema de la calidad. En primer lugar, tenemos esta plataforma que es el conjunto de planes, políticas, procesos, procedimientos. Y estos, pues, deberían estar estructurados en un manual de calidad, ¿no? De tal manera que, pues, cuando viene el nuevo, o sea, un residente, un enfermero, o, por ejemplo, el nuevo especialista, ¿no? Porque vienen a veces nuevos especialistas. Tengan ustedes, o el nuevo director. A mí me llama mucho la atención de cómo vienen los nuevos directores y los nuevos directores o gerentes, dependiendo del establecimiento, ya vienen y se ponen a trabajar sin hacer la inducción al establecimiento. El director, el gerente, es el primero que debe ser inducido en un proceso de inducción para saber cómo es que está funcionando el hospital. Y claro, para todas estas personas nuevas se les entregan el manual de calidad donde están todas estos componentes, pero además deberían estar al menos el listado de todas las herramientas de la atención directa, guías de práctica clínica, protocolos, vías, planes, etcétera, ¿no? Todos estos componentes debe entrar en un proceso de inducción, por lo menos un par de meses, los directivos sobre todo, ¿no? Estoy hablando en términos ideales, sabemos que eso no es así. Este sistema es una estructura, ¿no? Como ya lo estamos viendo, es una estructura que lo que busca es la mejora continua. Y por eso el sistema de calidad, uno de los elementos importantísimos es la estructura por procesos. Porque yo voy a mejorar sobre algo que ya está adecuadamente organizado. Porque va a ser muy complejo hacer intervenciones en estructuras que no tienen relación con los procesos, por ejemplo, o la definición de estándares. De tal manera que lo que se busca es que los productos o servicios que se van a salir de nuestros procesos de atención cumplan con los estándares y los requisitos que nos van a poner nuestros clientes, ¿no? A veces nosotros decimos, ya dimos la atención, pues ¿qué más quieren? Esos productos, esos servicios deben cumplir los estándares que en gran medida deberían estar dados también por nuestros clientes, sean estos pacientes o sean estos otros procesos. Este sistema también debe ser monitoreado, controlado y mejorado permanentemente, sobre la base de la gestión de datos, ¿no? Y contribuye a la eficacia y satisfacción. Y finalmente, esta plataforma lo que busca en última instancia también es tener como una especie de evaluaciones externas, no solamente evaluaciones internas, sino evaluaciones externas para obtener las certificaciones. Y entre las más relevantes que aquí tenemos, pues son la ISO y lo que se está ahora en diferentes establecimientos privados, sobre todo, las Joint Commission. Puede haber también otras auditorías, por ejemplo, el ACES ya está comenzando a desarrollar herramientas para hacer auditorías. Cuando uno se saca el permiso de funcionamiento de un establecimiento, es una pseudo auditoría externa, pero ya es auditoría, ¿no? Para esto, para la implementación de esta herramienta se necesita una estructura.
Claro, va a haber una estructura organizacional donde haya, por ejemplo, la parte de dirección, una unidad de calidad es importantísima. Cuando estuve en el IES, me llamó la atención de que en la unidad de la calidad estaban auditores que hacían auditoría de la calidad de la facturación y otros que hacían auditoría de la calidad. Estaban reunidos en la misma unidad. Eh, Porque tienen razones de ser diferentes, ¿no? Deberían estar en diferentes lugares. Pero bueno, se necesita una estructura organizacional con mandos, con niveles medios, con niveles operativos, etcétera, pero también con una estructura que vaya a gestionar la calidad. Aquí en el país, el Ministerio de Salud Pública ha propuesto la estructura de comités. Y dentro de las estructuras de comités, pues tenemos en la parte central el Comité de Gestión de la Calidad. Este Comité de Gestión de la Calidad, lo que hace es gestionar la implementación del plan de calidad con todos sus componentes y este se vale de comités técnicos, ¿no? Aquí están estos comités que lo dice el Ministerio de Salud Pública, pero no necesariamente pueden ser estos comités. Hace poco estuve un poco relacionado con el sistema del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito, y ellos comenzaron a plantear unos comités con otros nombres, que para su estructura era lo que necesitaban. Entonces, eh, esta, esta, esta estructura de comités es una sugerencia del Ministerio de Salud Pública, pero lo importante es que cada institución pueda ir definiendo el tipo de comité técnico que va a apoyar al comité de gestión de la calidad, ¿no? Los que propone el Ministerio de Salud Pública es el Comité de Auditoría de la Calidad, el Comité de Farmacoterapia, el Comité de Seguridad del Paciente y el Comité de Prevención de IAS. Claro, si es que estoy en un establecimiento de primer nivel, posiblemente el comité de prevención de IAS no es muy relevante, ¿no? Pero en un hospital de segundo y tercer nivel sí va a ser muy relevante el comité de prevención de IAS. Pero puede tener diferentes tonalidades esta estructura, ¿no? Entonces, el sistema de calidad tiene unos objetivos, una forma de implementar y tiene una plataforma con una estructura organizacional que aquí un poco la grafico, pero no necesariamente es esta. Dependiendo de cada institución, irán desarrollándola y adaptando. Ahora, todo esto de la gestión de la calidad tiene una serie de herramientas, como ustedes comprenderán. Solamente voy a topar en honor al espacio, al el curso chiquito que es este, y al tiempo que tenemos, una de las herramientas para la gestión de la calidad, la auditoría. He traído el, eh, la definición de la ISO. La auditoría es un proceso de verificación y validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. Este planeado y directrices son los estándares. Por lo tanto, la auditoría es verificar que lo que se hizo cuánto se está cumpliendo respecto a los estándares. Y claro, para hacer auditoría se trabaja sobre la base de los registros. Si no se está registrando apropiadamente, yo no tengo información con qué hacer la comparación y con qué hacer la evaluación. La auditoría hay que entenderla como una evaluación, ¿no? Y esta evaluación debe ser una evaluación crítica, objetiva, muy objetiva, eh, sin estar haciendo espíritu de cuerpo con los colegas. También debe ser periódica y se basa sobre el análisis de la información que se tiene de los registros clínicos. Por lo tanto, los registros son fundamentales y hay que trabajar muchísimo con la información que se tiene a disposición. La auditoría no debe ser entendida como un acto coercitivo, no debe ser vista como un acto negativo. La auditoría debe ser vista como una de las herramientas o un componente de la herramienta de la gestión de la calidad que busca sobre todo evitar eventos catastróficos.
una persona que murió sin haber tenido riesgos de muerte, eh, la amputación de un miembro que no correspondía, eh, la administración del medicamento equivocado, etcétera, 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 ¿no? La auditoría busca, sobre todo, prevenir los eventos catastróficos. Y claro, debe ser considerado como una herramienta prioritaria, una herramienta de los gestores clínicos, y también desde el nivel operativo debe ser considerado como algo beneficioso para el trabajo de cada uno. Y también debe ser algo urgente implementar. Todo el tiempo deberíamos estar planificando las auditorías para estar evaluando cómo se está llevando adelante nuestra atención y nuestra gestión. Estas auditorías deben tener algunos atributos, ¿no? Lo primero es la oportunidad, la seguridad del paciente, debe evaluarse la pertinencia diagnóstico, la suficiencia de recursos, la humanización de la atención, y claro, todos estos elementos, como ya lo dijimos, lo que buscan es asegurar el menor riesgo posible que se enfrenta ante la intervención médica o intervención de la atención de salud. Y la auditoría de la calidad no busca culpables, no es punitiva, sino que proporciona información que permite tomar decisiones, ¿no? A todo el mundo, no solamente a los líderes, ¿no? Porque los que estamos atendiendo estamos tomando decisiones todos los días. Y claro, las decisiones, las mejores decisiones son aquellas que se sustentan sobre información. Si yo no tengo información, va a ser muy complejo la toma de decisiones. Vamos a ver la clasificación de las auditorías. Hay muchas formas de clasificarla, ¿no? Primero puede ser interna o externa. Ya hablamos de la externa, ¿no? Puede ser por el ACES, puede ser por alguna entidad que haga una certificación ISO o Joint Commission, y las auditorías internas organizadas por el propio hospital o por el propio establecimiento. También se clasifican según el objeto de la auditoría. Puede ser una auditoría médica, puede ser una auditoría de salud. También se clasifican según la inclusión en una planificación. Entonces, al inicio del año se puede hacer una planificación de auditorías, ¿no? Pero también hay las auditorías que no son programadas, por lo tanto se clasifican en programadas y no programadas. Eh, las auditorías programadas en el Ministerio de Salud le llaman el PACA, sí, PACA, Plan Anual de Auditorías. Y las auditorías de caso son esas auditorías que aparecen en momentos circunstanciales y coyunturales. También se clasifican según la naturaleza de las conclusiones de la auditoría. Puede ser una auditoría de tipo regular u ordinario o una dirimente, ¿no? Donde se necesita un externo para que ayude a dirimir los resultados de una auditoría. Yo puse aquí esta porque vamos a concentrarnos un ratito no vamos a ver todas, ¿no? Vamos a ver unita, que es la auditoría de caso, esas auditorías coyunturales o que aparecen en un momento circunstancial. Pero todas y cualquiera de estas auditorías pueden ser también de estos tipos, ¿no? Las auditorías clínicas, eh, para evaluar, por ejemplo, estándares de adherencia a tratamiento, el cumplimiento de guías clínicas o de protocolos, también el tema de cómo se está planificando cada una de las atenciones, pero también las auditorías pueden ser de proceso, de resultado o de estructura. Como vuelvo a repetir, me quiero concentrar un ratito, unos minutos en auditoría de caso, las auditorías estas circunstanciales que aparecen en esos momentos. Y para hacer la auditoría de esta naturaleza se utiliza la metodología del Protocolo de Londres. Estas auditorías circunstanciales son estos denominados los eventos adversos. Y hay que investigar, hay que auditar estos eventos adversos. Y se utiliza para esto una de las herramientas. No es esta la única, hay muchos, pero el Protocolo de Londres es como el llamado y un poco el que se ha aceptado generalmente el Protocolo de Londres. Lo voy a definir. El Protocolo de Londres, en primer lugar, es una investigación, es un tipo de investigación de tipo cualitativo.
y forma parte de las que se denominan investigación-acción. En esa clasificación está el Protocolo de Londres. Aquí es el gráfico de dónde podría estar el Protocolo de Londres, ¿no? Primero, hasta aquí es una, es una, eh, primero aquí está toda la clasificación de los tipos de investigación cualitativa, es una cualitativa descriptiva y está aquí la investigación-acción. En este punto está el Protocolo de Londres. Por lo tanto, el Protocolo de Londres debe ser entendido como tal. Es una investigación, ¿no? Y se está utilizando esta metodología para hacer la auditoría. Y lo que buscan al ser cualitativo es investigar qué sienten, qué piensan, qué hacen las personas, cómo viven los eventos y su relación con la organización de atención. Vamos a investigar las personas que participaron en un error asistencial, en un evento, les vamos a preguntar esto. Esto es lo que busca el protocolo del hombre. ¿Qué sintieron? ¿Qué piensan? ¿Qué hace? ¿Qué hicieron? ¿O qué no hicieron? ¿No? Y cómo están viviendo el evento, porque pues no es muy, es, es algo como muy complejo el formar parte de un evento adverso y sobre todo en un evento que haya producido daño o muerte en una persona. El protocolo de Londres utilizan técnicas, ¿no? Utiliza la observación, la entrevista, el grupo de discusión, el análisis de contenido de discusión para relativizar los hallazgos y pretende ser interpretativa, pretende interpretar el por qué se produjo un evento concreto. Se fundamenta en teorías fundamentadas, utiliza la inducción como técnica analítica, ¿no? Y utilizan algunas otras herramientas, como por ejemplo el análisis de caso, puede utilizarse también la revisión por pares, el análisis causa-raíz, utilizan este diagrama de Ishikawa y hacer otros análisis de discusión, por ejemplo, para el análisis de morbilidad y mortalidad, grupos de discusión multidisciplinaria que ayuden a trabajar con estos temas. Ya, hasta allí la segunda herramienta. La segunda herramienta es la herramienta de la gestión de la calidad. Hagamos como una especie de pausita para comentar qué opinan ustedes sobre esta herramienta en sus establecimientos, nuevamente así para que sea un poco interactivo. Fabiola, de pronto ya está por allí, la gestión de la calidad, ¿qué le parece? ¿Cómo está en su establecimiento? ¿Nos puede compartir? No, no está. Mayrita, tal vez usted, ¿qué opina sobre la herramienta gestión de la calidad? Me parece a mí que sí es una muy buena herramienta, pero creo que existe muchísima confusión. Generalmente en las instituciones se mezclan los términos y no existe un orden tampoco para hacerlas. También creo que hay mucho desconocimiento en cuanto al uso, por ejemplo, del protocolo de Londres. Entonces, considero que en eso sí me parece a mí que no hay como una formación tal en las cuales pueda haber una descripción completa de cómo hacer cada una. Eso. Muchas gracias. María Alexandra quiere opinar sobre esta herramienta y quizás trasladarlo hacia su establecimiento. Si me especifica estamos hablando sobre el protocolo de Londres. No, sobre la gestión de la calidad, como Ah, herramienta en general, claro, hemos aterrizado como una herramienta muy concreta el protocolo de Londres, pero ¿cómo le ve a usted? ¿Qué opina? como decía la compañera, existe variedad de herramientas. Lo importante es entender y comprender en qué momento podemos utilizar cada una de estas. De lo que usted nos citaba, lo del protocolo de Londres, claro, ese generalmente se utiliza en eventos adversos y eventos centinelas para hacer la investigación requerida del caso, que sí ayuda,
pero este protocolo debe ser encabezado por personas que lo conozcan adecuadamente, que tengan, o sea, generalmente de lo que tengo conocimiento solo realiza Auditoría América, porque ellos tienen el conocimiento de cómo manejar esta herramienta. Y conjuntamente con los involucrados que han estado tanto sea dentro del evento adverso o evento sentinela. Pero en sí lo que son todas estas herramientas sí ayudan, sí contribuyen a mejorar la calidad de atención. Son aplicables, pero sí hay que saber comprenderlas adecuadamente. Si es un poquito confuso identificarlas para que se usa cada una de ellas, pero sí es aplicable. Muchas gracias. Xiomara nos da su opinión. Bueno, referente a los indicadores, ¿no es cierto?, de la gestión de la calidad. Bueno, en la unidad médica donde estoy, sí desarrollamos, por ejemplo, en base a los lineamientos que tenemos emitidos desde la nacional, pues la reunión y conformación del comité de la calidad de la unidad médica, ¿no? Damos cumplimiento a las reuniones mensuales para determinar y detectar inclusive cualquier anomalía o alteración en los diferentes servicios y obviamente la toma de las medidas correctivas necesarias. Además, también tenemos internamente, claro, los indicadores en los cuales el afiliado al acudir a la unidad médica debe presentar su cédula de identidad. Aparte de eso, también el correcto llenado de las manillas de identificación del paciente, el reporte también de los diferentes eventos adversos que pudiesen suscitarse. ¿Qué más tenemos? Bueno, por parte de auditoría médica también las diferentes observaciones que se presentan con las medidas correctivas previa socialización y capacitación del personal. O sea, sí hemos ido aplicando algunas herramientas, por decir así, para ir mejorando obviamente la calidad de los servicios que brindamos en nuestro centro de salud. Muchas gracias. Teresita, tal vez quieres opinar sobre esta herramienta, la gestión de la calidad. Bueno, con respecto a la gestión de la calidad, nosotros tenemos igual implementado una serie de comités. Nosotros tenemos alrededor de 10 comités. Eso es una locura. Pero obviamente con los objetivos bien definidos de cada uno. Sin embargo, yo considero que igual, o sea, todavía no tenemos una definición, por ejemplo, de métricas específicas, sino solo en algunos. Y muchas de las ocasiones estas métricas no se cumplen. Entonces, caemos en un tema de, tenemos quizás como la herramienta, pero no estamos logrando avanzar en nada, como lo veo a veces yo, no sé. ¿Ya? Muchas gracias, Teresita. Bueno, hasta allí hemos visto dos herramientas. La primera herramienta, dos herramientas de las 6 que se recomienda para impulsar, para gestionar, para hacer la gestión clínica, por último, ¿no? La gestión clínica se la operativiza a través de estas herramientas. Y claro, nos toca ir aprendiendo no solamente la atención directa al paciente, sino también todos estos componentes, por todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Vamos por la tercera herramienta, como ustedes pueden observar y leer, vamos a hablar sobre indicadores de la calidad, control de la calidad y toma de medidas correctivas y preventivas, ¿no? Entonces es un poco de la gestión de la información, de lo que se trata esta tercera herramienta. Y comenzamos hablando sobre el tema de monitoreo y evaluación. Eh, el proceso de atención en todos sus componentes, en todas sus partes, genera información. Y ya hemos visto que esa información va a ser fundamental tanto para la estandarización en los procesos, en la implementación de la gestión por procesos, y también nos sirve para la gestión de la calidad.
Entonces, esta herramienta es como un insumo, un elemento básico para las otras herramientas. Y por lo tanto, pues lo que busca es definir y monitorizar métricas o datos claves para medir el desempeño clínico. Identificar áreas de mejora y realizar seguimiento de los resultados de intervenciones, para lo cual va a ser muy importante identificar los indicadores claves que ahora se los ha denominado los KPIs, eh, que son pues indicadores o métricas específicas y medibles que permiten monitorizar el desempeño de cada uno de los procesos clínicos. Eso es lo que, a eso se refiere esta herramienta, ¿no? El uso apropiado, el uso adecuado de la información que se genera en el proceso de atención para canalizar esta información, para definir si es que nuestras metas, nuestros objetivos se están cumpliendo. Y puede ser que ni siquiera tengamos objetivos, ¿no? Como suele suceder. Porque no sé si les pregunto a ustedes, si es que ustedes tienen claro cuáles son los objetivos que tienen cada uno de sus establecimientos, van a tener dificultades de indicarlos. Incluso en el caso de no tener objetivos, metas bien planteadas, esta información nos va a permitir definir objetivos, definir metas, definir estrategias. Entonces, por eso es una herramienta fundamental el tema de la gestión de la información. Pero antes, algunos conceptos que es importante tenerlos claro para poder utilizarlos. En primer lugar, vamos a diferenciar la métrica del indicador, ¿no? La métrica es un dato bruto, ¿no? Cuando yo digo número de, estoy hablando de una métrica. Mientras que el indicador ya es un análisis complejo de la información. Ya es un porcentaje, por ejemplo. Cuando yo digo porcentaje de egresos hospitalarios, ese es un indicador porque es una relación de métricas, una relación de datos. Tengo un denominador, tengo un numerador y multiplicado por una constante. Entonces, eso es importante que tengamos esa claridad, porque cuando hablamos ahora me llamó mucho la atención porque en mis tiempos no había esos datos, no había esos nombres, el nombre métrica, el nombre KPI, no había eso. Solo teníamos variable, indicador y dato, ¿no? Entonces, va a ser muy importante esa diferenciación, ¿no? Y claro, aquí algunos ejemplos, ¿no? Estos dos primeros son métricas. Número de llamadas recibidas. Este es un dato bruto, ¿no? No está relacionando con nada. Es un dato. Por lo tanto, puede ser llamado una métrica. Mientras que cuando se dice porcentaje de visitas que se invierten en ventas, bueno, son ejemplos, no son ejemplos hospitalarios, pero sí puedo decir, por ejemplo, porcentaje de reingresos. Entonces yo ya estoy utilizando varias métricas, comparándolas entre ellas, y eso sí ya es un indicador, ¿no? Los indicadores, yo a lo que me voy a referir no es a métricas, sino me voy a referir a indicadores, porque pues son los instrumentos que me van a permitir, hacer un análisis. Con la métrica es muy complicado. Voy a cambiar a una pluma porque aquí es importante esta lámina, creo que es importante incluirla. Cuando yo digo, por ejemplo, un indicador, eh, porcentaje, porcentaje de cesáreas, porcentaje de partos que terminaron en cesáreas, por ejemplo. Me estoy inventando cualquiera, ¿no? Entonces, yo debo saber primero cuál es el valor ideal de ese porcentaje.
y digamos que la Organización Panamericana de la Salud dice que el porcentaje de partos que terminan en cesáreas idealmente debería ser 30%. Voy a poner, en realidad es el 20%, pero le voy a poner 30% porque es un hospital complejo. Aquí está 30%. Por lo tanto, yo digo que este valor del indicador debería ser el ideal, ¿no? El ideal entre comillas, y por lo tanto este es un estándar. Ahora, si es que mi indicador de porcentaje de cesáreas, digamos que al inicio del año está en 45, 45%. 45% de los partos terminan en cesáreas. Y como el estándar es 30, estoy por arriba del estándar. Por lo tanto, yo voy a decir que este es el valor del indicador que se llama línea de base, porque es al inicio de un periodo de tiempo, digamos que al inicio del año, o también puede ser al inicio de un periodo de gestión. Digamos que ingresa un nuevo director o un nuevo gerente y hace una evaluación de cómo está este indicador y está en 45. Entonces, el valor del indicador al inicio de un periodo, que puede ser inicio de un año, inicio de un periodo de gestión o inicio de lo que quiera, se llama línea de base. Pero yo tengo un valor ideal, que es el estándar, es 30. Entonces el director dice: yo lo que busco en mis 4 años de gestión, bajar de 45 a 30. Por lo tanto, esta línea que está aquí, esta línea que busca alcanzar el estándar, se llama, se llama meta. Eso es lo que se planifica. En 4 años voy a bajar mi línea de base, es decir, el valor del indicador al inicio del periodo. En 4 años lo voy a bajar a 30, que es el estándar. Pero resulta que al final de su periodo de tiempo, él no bajó a 30, sino llegó a 40. Este valor que alcanzó se llama logro. Entonces, el indicador adopta varios valores. El estándar, que es el valor ideal; la línea de base, que es al inicio de un periodo de gestión; la meta, que es lo que yo me planifico alcanzar; y el logro, que es lo que realmente alcancé. Entonces, cuando yo hablo de indicadores, el indicador debe servir para hacer este análisis. Porque si yo no llegué al estándar y me quedé muy arriba del estándar, debo hacer una reprogramación o debo hacer un replanteamiento de mis intervenciones. Sobre esta base es que vamos a hablar los indicadores. Entonces, los KPIs, y introduzco el término KPIs porque en realidad en un establecimiento de salud hay un número infinito de indicadores. Habrá que identificar cuáles son los más esenciales, cuáles son los más relevantes, los que van a determinar solamente a una simple vista de ese indicador si es que todo lo demás está yendo bien o no está yendo bien. Entonces, los indicadores se van a clasificar en varios grupos. Aquí tenemos los indicadores de la calidad de la asistencial. Y aquí algunos ejemplos: la tasa de mortalidad, la tasa de complicaciones, la tasa de reingresos, la adherencia al uso de la guía de práctica clínica, los errores de medicación, los eventos centinela y otros más. Aquí estos son solamente unos ejemplos de indicadores que podrían estar determinando el nivel de calidad de la asistencia asistencial. Podrían ser otros dependiendo del establecimiento, ¿no? Si estoy en un establecimiento de primer nivel, posiblemente serán otros, ¿no? Pero lo importante de esto es que
El grupo de gestores deben identificar cuáles son los indicadores sobre la base de este análisis y estos deben estar totalmente relacionados con los planes estratégicos. Entonces, tenemos un primer grupo que son los indicadores de calidad asistencial. Tenemos otro grupo de indicadores que se refieren indicadores que van a evaluar la eficiencia. Entonces, por ejemplo, la eficiencia, entendiendo la eficiencia como más resultados con menos recursos. Y entonces puedo yo medir a través de duración promedio de estancia hospitalaria, tasa de ocupación de camas, rotación de camas, tiempo de espera, costo por paciente. Estos también son ejemplos, pero a través de estos indicadores voy a evaluar una característica de la calidad que es la eficiencia. Menos recursos, más resultados. Y claro, todo esto sobre la base de mi estándar, que puedo ponerlo acá, de mi línea de base, que puede estar por aquí, de mi meta, que es buscar el estándar, y del logro, que de pronto está por aquí. Esta es la meta, y este es el logro. Entonces, sobre este análisis es que cada uno de estos indicadores o KPIs, pues tiene que analizarse cómo de una manera relevante yo voy a poder evaluar la eficiencia. Hay otro grupo de indicadores que son indicadores de seguridad del paciente, por ejemplo, indicadores del cumplimiento de prácticas seguras, ¿no? Y claro, las prácticas seguras dependerán del tipo de establecimiento. Cuando trabajaba en el Julio Endara, me mandaban a que reporte indicadores, esta práctica segura de la cirugía segura. Si allí no se hacía cirugías y no se contemplaba otros importantes como el riesgo de caídas. Entonces, cada establecimiento debe ir identificando cuáles son las prácticas seguras más apropiadas dependiendo del tipo y del nivel de establecimiento. Aquí están algunos ejemplos: las caídas, las úlceras de presión, procedimientos de protocolo de seguridad como higiene de manos, identificación, etcétera. Y otros más que ustedes sí conocen el tema de la seguridad del paciente. Indicadores de satisfacción del paciente. Aquí están las encuestas de satisfacción que van a medir el nivel de satisfacción a través de cuestionarios estandarizados. Los porcentajes de quejas y reclamaciones, comentarios, sugerencias. Y claro, todos estos grupos de indicadores ahora ya utilizan softwares, ¿no? Y nos ayudan a estar haciéndolo de manera muy actual. Bueno, aquí está el origen. Todo esto voy a retomar en la próxima clase. Ya se terminó el tiempo, solo estoy haciendo una revisión de lo que vamos a ver. Vamos a ver sobre todo los cuadros de mando integral, ¿no? Porque estos indicadores que acabo yo de mencionar pueden ser valorados, evaluados en sistemas como este del Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Un ejemplo. Y también pueden ser visualizados por ese Business Intelligence, que es la forma ahora de mostrar los indicadores de manera gráfica para la toma de decisiones. Pero para llegar a este nivel, pues evidentemente vamos a necesitar desarrollar el proceso, las plataformas de gestión de la calidad, etcétera, etcétera.